Estamos en vivo en la mañana de Radio del Plata, Rosario. Nueva entrevista, otro capítulo más para seguir hablando sobre constelaciones familiares. ¿Cuánto inciden los secretos de familia en este árbol genealógico, en el transgeneracional y en las cosas que hoy te pueden estar pasando, ¿no? Hoy vamos a descubrir en este mapa familiar los secretos de familia, lo que se guarda, lo que se oculta, lo que se esconde, y a partir de esto, cuánto puede haber de accidentes, fobias, repeticiones, psicosis, autismo, otras enfermedades y mucho más. Esto a continuación, todo se lo pregunto a Facundo Fagioli, que ya está aquí conmigo en la radio, y antes lo presentamos de esta forma. Dale. Facundo querido, buen día, bienvenido otra vez a la radio, ¿cómo te va? Buen día, muy bien, acá estamos. Bueno, gracias por acompañarnos en otra entrevista. Buen tema el que has elegido hoy, ¿eh? Vamos a desentrañar los secretos de familia, muchos de los cuales, bueno, el consultante se entera en ese instante mientras constela, ¿no? Sí, eso es algo que sucede mucho, porque bueno, uno justamente es muy poco común que alguien vaya a trabajar un secreto, porque justamente no se sabe hasta si ese es instante. secreto, pero muchas veces lo que sucede o es se puede que, sospechar tal vez, ¿no? De algo, claro, y lo confirmás. Bueno, eso sucede muchas veces, pero a través del trabajo en sí de las constelaciones, que muchas veces hemos hablado de los representantes y de la información que va apareciendo a través de los representantes, a veces aparece información muy concreta que en sí no es que devela el secreto, pero muchas veces muestra que hay algo oculto ahí, ¿no? Por ahí la persona va a trabajar algún tema personal, qué sé yo, a mí me ha sucedido a veces con personas que van a trabajar ataque de pánico o alguna fobia, o también gente que va a trabajar alguna problemática personal en su vida, y en una constelación, digamos, ese síntoma como representante empieza a manifestar una información que muchas veces se conecta con un familiar, algún ancestro, y justamente se ve como ese síntoma actual lo que está tratando de hacer es mostrar o hacer visible algo que estaba oculto. Por ejemplo, en una familia cercana, digamos, pasó que distintas personas tuvieron en el mismo año como cierta manifestación de cierta problemática así, bueno, psíquica, podemos decir, algunos ataques de pánico y qué sé yo. Y una persona también consteló ese año y surgió la información de, o sea, cuando al mismo tiempo que pasaban estos síntomas de estas personas, apareció un papel en la familia donde se constataba que una primera pareja de la abuela había quedado internado en un neuropsiquiátrico, y por eso ella había perdido esa pareja y apareció, digamos, el abuelo. Y como que de alguna manera esas situaciones estaban dándole un lugar, digamos, mostrando eso que estaba excluido, claro, y que encima quedó internada, digamos, y nunca más nadie lo vio. O muchas veces, a veces sucede, a mí me sucedió también una vez que una persona en una constelación, en los roles de padre y madre, como el representante del padre manifestaba que sentía que no era el padre, o sea, lo decía como, bueno, lo digo porque me pasa esto, ¿viste? Nosotros no hacemos afirmaciones muy contundentes, digamos, porque bueno, hay que ser muy cuidadoso con esas cosas, pero bueno, por ejemplo, agregamos otra persona como representante y eso, bueno, se fue dando toda una dinámica, y cuando terminó la constelación, la persona me comentó que ya hacía mucho tiempo que sospechaba de que que su padre no era su padre, digamos. También me ha pasado con casos de personas que sospechaban ser hijos desaparecidos, digamos, ¿no? Y que en la constelación surgía algo de esa información, y después, bueno, de eso se animaron a hacerse el famoso ADN, digamos, para y también constatar, comprobar que era así. Facundo, esta información sale cuando hay representantes, digo, exactamente, en una constelación grupal. ¿En una individual también se puede revelar un secreto? También puede pasar que por ahí una persona va también pasó hace poquito una persona que tenía pánico, digamos, miedo que le suceda algo, así muy concreto era la situación, digamos, como de peligro de su vida, y sin tener ningún hecho en su vida como traumático como para que se pueda justificar eso, pero bueno, con mucha fuerza, y surgió como en otra generación, creo que era el abuelo o la bisabuela, había pasado asesinatos, digamos, y también después de eso esa persona corroboró esa información. Pero básicamente lo más importante, porque muchas veces surge información y la persona no lo puede corroborar, y tampoco es que nosotros en constelaciones invitamos
que la persona averigüe los secretos, porque muchos secretos pueden estar al servicio del sistema también. No es que todos los secretos hay que develarlos, digamos. Entiendo, sí. Sino simplemente ampliar la mirada, que a veces algo que está sucediendo está tratando de mostrar que hay algo que necesita ser reconocido, digamos. Y una de las formas es como mimetizándose con esa información, sintiéndose como esa persona que es excluida o como personas que pasaron en esas situaciones traumáticas. Y bueno, y en ese sentido estamos presos de eso, y cuando lo podemos reconocer, como podemos salirnos de ese lugar, honrar esa parte de la historia, aunque a veces sea muy dura, pero bueno, es lo que nos dio origen, y pasar a algo nuevo, digamos, ¿no? Pero bueno, esto que hablamos siempre en distintos casos y por distintas temáticas de cómo el sistema lo que intenta todo el tiempo a través de los miembros es mostrar algo que está oculto, y bueno, y los secretos justamente son lo que más oculto permanece, pero oculto en un nivel, en el nivel de por ahí nuestra conciencia personal, pero a nivel sistémico esa información está, bueno, tiene mucha fuerza y a veces hasta el secreto es tácito. Por ejemplo, para dar otro ejemplo, una vez me pasó que una persona trabajó un tema y sus bisabuelos habían venido a Alemania. Entonces yo le pregunto si sabía si ellos habían participado del movimiento nazi, por ejemplo. Y cuando hice esa pregunta, como que la persona reaccionó de una manera de que como que eso no era una posibilidad, digamos, ¿no? Pero en una cuestión concreta, digamos, era algo muy probable, porque por una cuestión temporal. Claro. Si uno viene en esa época o después de eso, de ese país es muy probable que, y no sufrió persecución, es muy probable, ¿no? Pero ya eso a mí me daba una información de que esto era un secreto, que no se hablaba en la familia, entonces la persona incluso no lo podía pensar, ¿no? Y bueno, obviamente vino por otro tema, pero de alguna manera lo que se veía en la constelación, que esa persona estaba muy conectado con los muertos que esos ancestros no querían mirar y que de los cuales habían participado, ¿no? Y por ahí una persona que viene generaciones después y que pasa situaciones muy duras en el ahora, está como expiando, decimos en constelaciones, inconscientemente culpas o hechos muy, muy, muy difíciles, y que lo más problemático es que eso no soluciona nada, porque uno al espiar en la actualidad no va a cambiar esa historia. Entonces poder reconocerlo para, bueno, saber que también uno viene de ahí y conectarse con el ahora, ¿no? Pero... Facundo, ¿hay una relación entonces entre las enfermedades o la enfermedad y los secretos en la familia? Y podríamos, en algunos casos, digamos, es una manera, la enfermedad es una de las maneras de la manifestación de eso, digamos, ¿no? Y cuando uno tiene el secreto revelado, por ejemplo, ¿no? De que el consultante, en este caso, o el paciente, toma conciencia de la información, ¿eso qué desata en la persona? Digo, ¿desata sanación, desata liberación o simplemente dentro de esta mirada sistémica de la que hablas, al tomar conciencia, esa persona vuelve a ubicar, digamos, a esta línea ancestral en el lugar donde siempre debería haber estado? Sí, hay muchos efectos posibles, digamos. En caso de enfermedades, obviamente depende de la enfermedad. Hay enfermedades que no se curan, digamos, en el sentido a nivel físico. Por ejemplo, una enfermedad inmunodeficiente, digamos, alguien que tiene algo que... Pero sí muchas veces sucede que al reconocer eso, la persona, los síntomas se alivian mucho. Conozco muchos casos, incluso casos de médicos que le ha pasado. Mire qué bueno. Y también lo más importante es justamente ese movimiento profundo que produce una liberación interna y que permite que fluya esa energía de otra manera en uno. Y bueno, eso tiene muchos efectos, no solo a nivel... no podemos hablar, digamos, de sanación en el sentido de que no es posible establecer hoy en día como una causa y efecto que se pueda delimitar, pero sí se ven muchos casos, efectos posteriores que son muy buenos para la persona, digamos, y más allá del síntoma, sino también en la manera como esa persona se relaciona con el síntoma. Si el síntoma no se puede retirar en un caso de una enfermedad, ¿no? Pero sí, eso cambia muchísimo y abre mucho la mirada de la persona, ¿no? A dimensionar, porque cuando está pasando la constelación, algo que sucede es que la persona a un nivel empieza a reconocer lo cerca que eso está y lo ve como algo muy cercano y muy propio. Entonces es como algo que ya sabía,
que dice, es esto, lo que sospechaba, aunque sea muy inconsciente, ¿se entiende? Claro, bueno, pero toma relevancia en ese momento y lo comenzás a ver. Facundo, como siempre, gracias por acompañarnos aquí en otra mañana en Del Plata, Rosario. Nos reencontramos, si te parece bien, en 15 días más, dale. Bueno, muchas gracias. Va a ser un placer tenerte otra vez aquí, gracias. Así pasaba en vivo Facundo Fagioli en la mañana de 93.5. Hacemos una pausa, hay mucho más por Del Plata, Rosario, no te vayas.